Bueno, en esta gran solemnidad de la Iglesia, donde contemplamos el anuncio de nuestra salvación, ¿no? Cómo el Señor le anuncia a la Santísima Virgen, pues, que va a ser la Madre del Salvador. Y entonces hay algo en que me quisiera centrar y meditar un poco, y es en el saludo del ángel, ¿no? Porque el ángel le dice a la Santísima Virgen: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Aquí el Evangelio dice así, ¿no? Alégrate, llena de gracia. Es como si ese llena de gracia fuera el nombre de María, la llena de gracia. Porque precisamente eso es lo que Dios ha hecho en este acontecimiento, por medio de María nos damos cuenta de un detalle, ¿no? De que todo lo que tiene relación entre Dios y las criaturas es por gracia, es por pura gracia, ¿no? Es algo muy bello, ¿no? Está la gracia de por medio, esa relación entre Dios y el hombre. Es más, la Virgen María, ella no buscó por sí misma la manera de cómo ganarse, ¿sí?, ese título, ese mérito de ser la Madre de Dios, ni que el ángel le dijera, ¿sí?, llena de gracia, ¿no? Ella no se lo ganó porque lo luchó, porque ella deseaba ese honor, nada de eso, ¿no? Sino que fue por gracia, fue por pura gracia. Y entonces así nuestra Madre, la Virgen María, podría decir como decía San Pablo, ¿no? Pues por la gracia por la gracia de Dios soy lo que soy. Ella es lo que es por la gracia de Dios. Entonces, aquí podríamos preguntarnos entonces qué es la gracia, ¿no? Hay tres significados, ¿no? Y vamos a mirarlos y nos vamos a dar cuenta que en nuestra Madre se hallan esos tres significados, ¿no? El primer significado de gracia, digámoslo así, es lo que en aquello que se manifiesta la belleza, la fascinación, ¿no? La amabilidad, ¿no? Una persona tiene gracia, ¿no? Es amable, ¿sí? Es decir, no solamente, digámoslo así, se refiere a una belleza física, ¿no? O la belleza de todo, sino lo que en realidad uno ve detrás de todo eso, ¿no? Sí, que es algo muy grande, ¿no? Alguien ha hecho algo esto tan bello, alguien lo ha hecho, ¿no? Y si ese alguien lo ha hecho, pues es más bello aún. Eso es como ese primer significado. El segundo, que ya se acerca mucho más a lo que es la persona de la Santísima Virgen, es cuando la gracia es recibir un gran favor de parte de Dios, ¿no? Recibir un gran favor. Es un ejemplo, es como que una persona que está en la cárcel, ¿sí?, y ya tiene, pues, está pagando una pena, y de un momento a otro recibe una noticia: estás libre. ¿Sí? Eso es una gracia. Es un favor recibido. Y además de eso, es un favor que es gratuito, libre, y sin ningún motivo. O sea, simplemente así quiso Dios que fuera así. Por eso en el libro del Éxodo el Señor dice: concedo mi gracia y mi misericordia a quien quiero. A quien quiero. Es decir, es un favor gratuito de Dios.
Eso es la gracia. Y este otro significado de gracia, que es bíblico también, indica lo que es esa cualidad inherente a la criatura, es decir, es un favor divino especial, ¿no?, que Dios hace a una persona. Entonces ese favor la hace bella, atractiva, amable, es decir, como que pone en esa persona gracias especiales, es decir, virtudes. Por eso, si recordamos ese texto donde va el profeta Natán a decirle a David acerca de la construcción del templo, el profeta le dice que el Señor dice: ¿me vas a construir un templo? Y ahí es donde dice que Él mismo se construirá un templo. Se construirá una casa. Claro, estaba refiriéndose a esa casa, a la Santísima Virgen. Y como allí iba a habitar el Rey de Reyes, el Rey, pues esa casa tenía que estar muy bien dotada, tan digna para un rey. Entonces el Señor, entonces le da todas esas virtudes a Nuestra Señora la Virgen María, la dota de todas esas gracias, ¿sí?, porque ella es la casa de Dios, donde Dios va a habitar. Y nada más y nada menos que es donde se va a realizar esa unión entre Dios y el hombre. Allí donde Dios asume nuestra humanidad. Es ese lugar, es un lugar que tiene que ser muy especial y único. Por eso ella es única. Y esa es la gracia. Por eso el ángel, cuando la saluda, le dice: alégrate, llena de gracia. Pero ese llena de gracia va más que pensar que simplemente llena, ¿no?, sino rebosante, plena de gracia, ¿no?, rebosante de gracia. Porque Dios ha hecho algo que con nadie ha hecho. Un favor, le ha dado un favor a María que con nadie ha hecho. Y entonces, por eso el ángel la saluda de esa manera. Y ahí empezamos a descubrir lo que es la gracia, ¿no?, la gracia de Dios. Por eso, sí, ella es así. Dice el Salmo 45, ¿no?, en tus labios se derrama la gracia, ¿no? Es decir, que en ella está toda esa gracia de Dios. Por eso en ella están todos esos tres significados. En ella se reúnen los tres. Porque ella está plena del amor divino. En ella está absolutamente el amor divino. Cuando el Señor en el Antiguo Testamento pues elegía a los profetas, a los patriarcas, Moisés y todos ellos, ¿no?, el Señor estaba con ellos, ¿no? Y estaba de dos maneras, ¿no? Estaba por fortaleza y por providencia. Es decir, que por fortaleza, que como el Señor estaba con ellos, entonces les daba todo lo que, es decir, como que los armaba, ¿sí?, de todo lo necesario para llevar a cabo su misión. Y por providencia, porque los sostenía para que ellos llevaran a cabo esa misión, ¿no? Entonces estaba por providencia y por fortaleza. En María también se da eso. Dios está, ¿sí?, con ella, ¿sí?, y en ella por fortaleza, por providencia, pero por algo más. Y esto es lo que la hace distinta a todos. Está por presencia. Por eso el ángel le dice: el Señor es contigo. O sea, está la presencia de Dios en ella. Claro, ¿cómo no va a estar? ¿Sí? Entonces está allí, por presencia. El Señor es contigo.
Por eso es la plena de gracia. Y además, si nos ponemos a ver los otros significados, ¿quién más bella que ella? Pero esa belleza no es la simplemente física, porque bueno, si hablamos de belleza física, pues también nadie le va a ganar a ella, ¿sí? Pero su belleza es mucho más que eso, ¿sí? Es la santidad. Por eso se le llama tota pulcra, la inmaculada, porque es la santa. Dios la ha santificado con su presencia, con esa gracia que ha recibido. Entonces, eso pues al introducirnos en esa acción de la gracia en nuestra Madre, también hay que mirar una cosa, ¿no? Es decir, que si de Dios hemos recibido todos esos favores, y María recibió todos esos favores, ¿sí?, por gracia, ¿qué nos corresponde a nosotros entonces? Pues dar las gracias, por la gracia recibida, ¿no? Pero dar las gracias no es como uno piensa, ¿no? Es decir, Señor, pues yo te doy gracias. Sino que, a ver, no es restituir tampoco un favor que nos ha hecho, porque no tenemos cómo. ¿Sí? Es aceptarnos de verdad como deudores de una gracia inmerecida. Y como humildemente reconocer que dependemos absolutamente de Él. Una dependencia total de Él. Toda nuestra vida, por eso es una manifestación de la gracia. Dependemos absolutamente de Él. Por eso dice también la Escritura, en Cristo vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, todo se lo debemos a Él. Por eso es muy bello esto, porque cuando lo estábamos meditando, dice que en la lengua hebrea no hay una palabra exacta para decir gracias o para manifestar una acción de gracias. Entonces la manera como se expresa una acción de gracias, ¿sí?, es con la alabanza, la exaltación de las obras de Dios. Por eso la Virgen María dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, ¿no? Y exulto de gozo en Dios mi Salvador, es decir, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Esa es la manera como no es decir gracias, sino que esa acción de gracias es una alabanza. Y también una narración de las maravillas que Dios hace en nosotros. ¿Sí? Esa es la acción de gracias. Por eso nuestra Madre exulta de gozo y empieza a narrar todas las maravillas que Él ha hecho en ella. Entonces, ella se da cuenta que como es un don gratuito de Dios, entonces ella corresponde a ese don. ¿Y de qué manera se corresponde? ¿De qué manera ella se hace deudora de ese don tan grande? Pues con las palabras que ella dice al final. He aquí la esclava del Señor. Es decir, es una total disponibilidad para servirle a Dios, en lo que Él quiera. Entonces nuestra acción de gracias es eso. Nuestra acción de gracias es decir, aquí estoy. Aquí estoy. Es la disponibilidad total de Dios, porque el mismo Señor también lo dice. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Dios mío lo quiere. Y llevo tu ley en las entrañas. Entonces es para que nos demos cuenta la grandeza de lo que es la gracia de Dios en nuestra Madre. Y ahora, ya viendo esto, vamos a ver que nuestra Madre, por eso es figura de la Iglesia. Esto es algo muy bello. Porque la Iglesia también, desde el inicio, recibió su anuncio, como lo recibió la Virgen. De la misma manera. ¿Se acuerdan cómo saluda el apóstol a la Iglesia? La gracia y la paz de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Es decir,
es el anuncio. ¿Sí? Entonces no es simplemente un deseo, ¿sí? Deseo que tengan gracia y paz, no, sino que es una noticia que nos están diciendo, ¿sí? Que Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Esa es una buena noticia, por eso el Evangelio es una buena noticia. Y por eso, además de que es un saludo, ¿sí? No es solamente un deseo, ¿sí? Sino que es una buena noticia. Es una noticia que nos da la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor esté contigo. Imagínense eso, que el Señor nos diga eso a nosotros. Pero todo eso es por los méritos, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos pone como modelo a la Santísima Virgen, en la manera como ella respondió a esa gracia. Entonces tenemos que responder de la misma manera. Estamos llamados a responder, y además, como el Señor está con nosotros, precisamente por fortaleza y por presencia y por providencia, entonces tenemos cómo responder. Además, Él responde en nosotros por medio de su Espíritu. ¿Cómo no vamos a darnos cuenta de esa gracia que hemos recibido? Una gracia inmensa. El ser hijos de Dios no es cualquier cosa. Entonces en nosotros está Cristo mismo. Por eso lo comulgamos. Por eso cuando lo comulgamos nos hacemos uno con Él. Por eso Dios nos capacita para escucharlo atentamente como María, y para seguirlo como María, para obedecerle como María, para amarle como María. Porque gracias a que ella responde de esa manera, nosotros también lo podemos hacer. Porque por medio de ella hemos recibido ese favor. Se nos ha perdonado una deuda impagable. Y además de que se nos paga la deuda, ¿sí?, nos elevan a una categoría que nosotros nunca hubiésemos podido llegar, de ser hijos de Dios. Por eso somos hijos de María, y por eso somos hijos de la Iglesia. Por eso también la Iglesia es como María, pura, santa, inmaculada. Y por eso somos introducidos todos nosotros allí, en la Iglesia, como introducidos en el vientre de María, en el mismo vientre donde habita el Salvador. ¡Qué privilegio más grande! Es el privilegio más grande, es darnos cuenta de esa gracia que hemos recibido. Entonces, ¿esto qué nos lleva? A que por eso la Iglesia nos pide, y Dios nos pide por medio de la Iglesia y por medio de María, vivir en gracia. Vivir en gracia. Y por eso, para poderlo recibir en la Sagrada Comunión, tenemos que estar en gracia de Dios. Entonces, quien no es agradecido con Dios y reconoce sus maravillas, entonces está en la desgracia, está en el pecado. Por eso el pecado es una desgracia. Por eso el pecado nos aparta de seguir recibiendo esa gracia divina, por la providencia de Dios que nos va sosteniendo. Y dejamos de recibir la fuerza de Dios para mantenernos firmes allí. Entonces, claro, cuando no reconocemos ese don maravilloso, ¿sí?, de que se nos ha dado el Salvador, y de que Él se ha convertido en alimento para nosotros, para fortalecernos, para acompañarnos providentemente en nuestro camino hacia el cielo. Y además, no va al lado nuestro, sino que va en nosotros, dentro de nosotros, y que obra en nosotros. Eso es un regalo inmenso, pero lo despreciamos. Y ya por último, me quise centrar en esa parte de la gracia para que aprovechemos este tiempo. Este tiempo es de gracia.
porque es un tiempo de encuentro, donde el Señor nos anuncia a nosotros que Él está ahí, que Él está con nosotros. Es un tiempo por eso para la oración. ¿Sí? La tradición de la iglesia dice que María estaba en oración cuando vino el ángel. Este tiempo es para estar en oración. ¿Cuántas familias están en sus casas? ¿Cuánto tiempo le dedican, por ejemplo, a ver la televisión? ¿Y cuánto tiempo le dedican a hacer oración? ¿Cuánto incluso sacerdotes que están también en sus parroquias, en sus casas curales allí confinados, le dedican tiempo a la oración? ¿O simplemente estamos más dedicados a escuchar las noticias, ¿sí?, y todo lo que va ocurriendo con el virus, en vez de introducirnos en ese misterio de Dios y decir cuánto Dios nos quiere decir en este momento? Por eso el Señor quiere esa intimidad con Él, en familia, para que en familia escuchemos a Dios, para que en familia vuelva a Dios a anunciarnos, ¿sí?, esa buena noticia de nuestra salvación. Por eso el ángel también dice a María, no temas. ¿Y qué nos dice el Señor ahora ante toda esta realidad? No temas. No temas. Porque Dios ha derramado una gracia sobre ti. Es un favor que Dios nos hace sin merecer. Es un tiempo también para, si al reconocer esa gracia de Dios, también reconocer que no hemos correspondido de la mejor manera a esa gracia. Entonces pedirle perdón, porque la humanidad, todos nosotros, no hemos correspondido a esa gracia de Dios. No hemos correspondido de la mejor manera. Es más, nos hemos olvidado de corresponder a Dios y pensamos que todo lo que hemos recibido es por mérito propio, o porque lo hemos luchado, o porque lo hemos ganado. Y nos damos cuenta que hasta ni siquiera el trabajo es una cosa que nosotros nos buscamos. Es Dios quien nos lo otorga, incluso hasta eso, porque a Él no se le pasa ningún detalle con aquel a quien ama. Entonces, por eso nuestra posición ahora es esa, de oración. Imagínense que en muchas casas tienen un santuario, pero no al Dios verdadero. Tiene un santuario al televisor, a la pantalla esa grande, ¿no?, donde viene todo para entretenerse. ¿Por qué más bien no hacen un verdadero santuario? Al menos los que son católicos. Un verdadero santuario en su casa. Un lugar donde todos, ¿sí?, o cada uno en particular, o todos en algún momento, vayan allí y oren al Señor. Destinen un lugar especial también en sus casas, para que sea ese su capilla, su lugar de encuentro con el Señor, su lugar de diálogo con Él, no para preguntarle por qué pasan estas cosas, sino para descubrir el amor que Dios nos tiene, las gracias que hemos recibido y las que hemos despreciado, porque nuestros afanes, ¿sí?, no son para ser santos, ¿sí?, sino que nuestros afanes están todos ligados a un bienestar temporal. Y como ya nos estamos dando cuenta que ese bienestar temporal se está viendo, ¿sí?, ya inestable, pues es el momento de darnos cuenta de que Dios no es simplemente un bienestar, Dios es nuestra vida y hacia Él debemos clamar, hacia Él debemos dirigir nuestra mirada, hacia Él debemos dirigir nuestro oído y nuestro corazón. Pues que en este día tan especial Nuestra Señora la Virgen María nos ayude a abrir nuestro corazón, a reconocer la gracia y a corresponder a ella. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.